más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. La revelación o el apocalipsis significa correr el velo, ¿sí? Descorrer el velo para mostrar
algo. ¿Sí? Cada vez que yo descorro el velo, muestro algo. Yo descorro el velo de las cortinas y muestro el sol ingresando, muestro el paisaje que hay del otro lado. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis y la primera palabra que se utiliza es revelación, hace referencia a esto. El velo es descorrido para mostrarnos algo. Y lo maravilloso es que lo que nos muestra es al Hijo de Dios y su obra en plenitud o de manera completa, lo que será en aquel día glorioso en los últimos tiempos cuando ya estemos juntamente con Él. Y es por eso que es tremendo que nosotros tengamos ese ejercicio de abrir el libro de Apocalipsis donde Dios nos descorre el velo para mostrarnos a Cristo en plenitud. Y lo hace de una manera muy particular. El prólogo de este libro, que son los 3 primeros versículos, es tremendo porque nos habla de aquel que lo escribió. Dice: la revelación de Jesucristo, verso primero, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, cosas que son necesarias que sucedan. Y en primer lugar, cuando vamos al escritor que es Juan, Juan era una persona muy particular. Si bien él se describía a sí mismo como el discípulo al que el Señor amaba, cuando vamos a la historia de él es el último de los apóstoles con vida. Él ya pasaba los 90 años. Él había vivido una vida que no solamente reflejaba a Cristo, no solamente compartía de Cristo a los demás, sino que también había sufrido por Cristo y llevaba en sí misma las marcas de Cristo. Cuenta la historia que Juan fue pasado por aceite hirviendo. En realidad nadie sobrevivía, cuenta la historia, a ese acto tan de tanta maldad, ¿sí? De pasarlo por aceite. Sin embargo, Juan sobrevivió al hecho de haber sido pasado por aceite. Y siendo esto, o sintiendo esto, el imperio, que era una vergüenza, un atentado contra el imperio, es así que lo deportan a la isla de Patmos. Y allí en la isla de Patmos, en soledad aparente porque él, que se sentía amado por Dios, nunca dejó de sentirse de esa manera, y es que siguiendo en comunión íntima con Dios, él recibe esta revelación. Y eso es tremendo y nos deja una gran enseñanza en estos tiempos de dificultad, donde nosotros, atendiendo lo urgente, nos olvidamos de lo importante, atendiendo aquello que puede satisfacer una necesidad tanto económica o de proyección en función de nuestros propios planes, nos olvidamos de la importancia de tener un vínculo y una relación personal con Dios. Y como nosotros muchas veces nos negamos al reconocimiento de nuestra propia negligencia en función de atender lo que Dios espera y tiene para que nosotros disfrutemos en esa comunión íntima, como dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el capítulo 10, invitándonos a entrar delante del trono de la gracia y alcanzar aquello que en medio de la dificultad necesitamos, y es gracia y misericordia y el oportuno socorro. Es que precisamente aún en estos tiempos no disfrutamos en plenitud de ver, de conocer a aquel que nos amó de tal manera que vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Juan no perdió el contacto con Dios aún en medio de la peor de sus aflicciones. Y es así que el velo es descubierto delante de él. Pero es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos este prólogo, entendemos que precisamente Juan cuenta desde su punto de vista lo que vio. Fíjate lo que decía Pablo, 2 Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Sin embargo, acá el apóstol Juan dice que le fue revelado. En realidad, vio cosas inefables que le es imposible al hombre explicar con sus propios con su propia capacidad, con su propio lenguaje. Es por eso que cuando vemos
lo que hace Juan es un relato de todo lo que fue descubierto o descorrido delante de él. Él vio todas estas cosas y las describe en detalle y da testimonio de la palabra y pone como ejemplo el haber dado testimonio de la palabra anterior de Jesús, como de esta palabra de revelación, de verlo descubierto delante de él, que son las palabras de esta profecía. Y nos llega a nosotros, nos coloca a nosotros en un plano de importancia, porque dice, bienaventurado es aquel que lee, es aquel que oye las palabras de esta profecía, que las guarda. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? El tiempo del cumplimiento de las palabras de esta profecía. Y viene a mi mente aquello que decía Martín Lutero, que nosotros debemos vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitado hoy y viniera mañana. Nosotros hemos perdido la perspectiva de la iglesia primitiva, una iglesia que vivía en una constante espera. A veces nosotros esperamos más los informes del presidente de la nación en función de cómo avanza la cuarentena, los informes del gobierno en función de cómo avanza la cuarentena, más que esperar el día del cumplimiento de estas palabras. Y dice el apóstol que nosotros debemos, viendo que los días son malos, ¿sí?, estar atentos, observando en detalle y esperando, y que esta esperanza, la que no avergüenza, nos aliente a continuar adelante. Y Juan presenta la visión del reino celestial, pero no solamente la del reino celestial, sino también la del reino milenial, pero lo que es mayor aún, presenta la angustia del tiempo de la gran tribulación. Lo hace en detalle tomando las palabras desde el libro de Daniel, que desde el capítulo 6 en adelante nos habla también de estos tiempos, tomando palabras de Zacarías en función de esas visiones maravillosas de lo que va a ser el fin de los tiempos, maravillosas en función de que Dios las reveló hace miles de años, tristes en su manifestación, pues será el justo juicio de Dios cayendo sobre el hombre en la tierra, en la manifestación del hombre de impiedad y de aquel que es el gran engañador, el padre de mentiras, pero también manifestándose la liberación de aquellos que, habiendo creído en él, no vamos a estar aquí, sino que estaremos junto a él allí en los cielos. Verso 4, ya saliendo de la presentación, nos habla un poco de los personajes, y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan, ya hablamos de Juan. ¿Quién era Juan? ¿En qué contexto estaba? A las 7 iglesias, las 7 iglesias hablan de aquel espacio que hoy sería la Turquía actual, ¿no?, donde estaban quizás las iglesias más prominentes, más grandes o reconocidas de esos momentos, ¿sí? Y dice, gracia y paz a vosotros, y nos presenta el personaje principal, del que es, el que era y el que ha de venir. Pero ahí en esa expresión gracia y paz encierra gran parte de la importancia del alcance del Evangelio. ¿Por qué? La expresión gracia, el saludo de gracia, era un saludo que tenían los romanos. En realidad era un saludo de origen griego, la grax, ¿sí?, que ellos se saludaban de esa manera. El Imperio Romano, no nos olvidemos, absorbe el conocimiento griego y con su inteligencia, en función del ejército, de la conquista y demás, hace el imperio más grande de la historia, que perdure inclusive hasta el día de hoy. El imperio, vemos en la historia griego, el greco-romano y el imperio romano absorbiéndolo. Pero también a su vez la palabra paz o shalom es el saludo de los judíos. Y esto nos hace pensar precisamente en el Evangelio, que alcanza tanto a gentiles como a judíos. Aquel de que dijera el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, que derribó la pared intermedia. Lo que decía el apóstol Pedro, que de ambos pueblos hizo uno. El apóstol Pablo decía, derribando las enemistades, ¿sí?, y uniéndonos a través de la obra del Señor Jesucristo. Gracia y paz, la conjunción, ¿sí?, del poder del hombre
y del poder del pueblo divino, ¿sí? Alcanzado por gracia de Dios para salvación. Y de este Dios nos habla del que es, el que era y el que ha de venir, y descorre un velo que mucho ha dado que hablar, aun cuando la Biblia lo responde, ¿sí? Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a Isaías, capítulo 11, verso 2. La palabra de Dios responde cuáles son los 7 espíritus, porque se habla de los espíritus de Dios. Y no es que Dios sea espíritus, sino como dice en su palabra, Dios es espíritu. Y a lo que hace referencia son a las características del espíritu de Dios. Capítulo 11, verso 2, vamos a leer desde el verso 1, porque hace referencia a Jesús, en realidad a Dios en esencia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero haciendo referencia a los últimos tiempos, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Las 7 características del espíritu, ¿sí? Cuando dice los 7 espíritus, está hablando de las 7 características de Jehová, ¿sí? El espíritu que reposa sobre él. Es por eso que es interesante tener bien claro estos conceptos para no divagar y no caer en muchos errores interpretativos, ¿sí? Yo les comentaba que una de las cosas que me alejaba del Apocalipsis eran haber escuchado debates que se iban inclusive de el razonamiento bíblico en función de esto, y la Biblia misma responde. Es cuestión de sentarnos a indagar, a estudiar, a investigar, porque la Biblia, como en un tiempo, hace algunos años, se hicieron videos y se hizo una campaña que duró un año, es la historia de Dios, pero también es tu historia y es mi historia. Es por eso que es importante conocerla, ¿sí? Y conocer en detalle para no caer en confusión y que no nos confundan aquellos que malinterpretan o que más que malinterpretar utilizan la palabra de Dios por ganancia deshonesta y para hacer desviar al pueblo de Dios, olvidándose de cuál es la esperanza que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. En el verso 5 comienza ya a desglosar lo que es el poder del gran protagonista. El velo se descorrió para mostrarnos al Hijo de Dios. Y dice, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. En primer lugar, nos muestra el poder de su santidad. Aquel que es el testigo fiel, es el que testifica delante de Dios. Aquel que testifica delante de Dios que nosotros somos sus hijos y que tenemos entrada delante del trono de la gracia y entrada a los mismos cielos por el testimonio de aquel que dijo, yo amé, yo morí por ellos creyeron en mí, yo doy fe de que tienen el ingreso. Por eso cuando dice que los libros serán abiertos, en uno de ellos el libro de la vida, el nombre de los que estén escritos allí, el testigo fiel, el santo, el justo, el que murió por nosotros los injustos, será el testigo que diga que puedo entrar. No por mis méritos, sino por los méritos del testigo fiel, del Cordero que fue inmolado, del primogénito de entre los muertos, haciendo referencia a que aquel que, habiendo muerto en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y nos resucitará en el día postrero. Como Pablo escribía a la iglesia en Tesalónica, en aquel día al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en gloria. Y lo maravilloso del obrar de Dios se verá no solamente en ese poder, sino que dice, el mar devolverá sus muertos, el fuego, todo aquello que haya destruido el cuerpo en apariencia delante de los hombres, sea por el proceso natural o sea por algo externo,
todo ante el poder soberano del Dios Santo será reunido, será perfeccionado, porque es necesario, decía el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, que esto corruptible se vista de incorrupción para estar delante del Dios vivo y verdadero. Este cuerpo será perfecto. En cierta ocasión, hablando de esto, le preguntan a un hermano, ¿cómo vamos a hacer allá en los cielos? ¿Nos vamos a reconocer? Y entonces este hermano le dice, sí, nos vamos a reconocer. Nos vamos a reconocer. Ah, qué bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Dice, pero es simple. Dice, voy a ser yo, y este hermano era muy bajito, era bien morocho, un pelo canoso, bien prominente, pero era canoso por una enfermedad de la piel, que había perdido su pigmentación, y no era muy cercano a la belleza, y tenía unos lentes bastante grandes, ¿no? Pero un hermano con un poder para predicar el evangelio y un conocimiento tremendo. Y entonces le dice, sí, nos vamos a conocer, pero ¿y cómo nos vamos a identificar? Y es fácil, vos cuando me veas a mí, dice, voy a ser igualito, pero no tan feo. Voy a ser igualito, pero no voy a usar lentes. Voy a ser igualito, pero voy a ser a la imagen de Dios. Y en realidad respondió correctamente y bíblicamente. No tengo idea, nos vamos a reconocer. Sí, somos pueblo, somos sus hijos, vamos a estar todos juntos, va a ser un momento de bendición y de disfrute, donde todo aquello que nos ha bendecido en algún momento en la vida seguramente estará allí para continuar en bendición plena. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y tendremos la semejanza del Dios de los cielos. Y de hecho la misma Biblia dice que seremos como somos, pero hermosos. Y voy a decir, qué raro que es esto. Y no, el sabio Salomón decía que la cirugía estética más barata está en la palabra de Dios y a disposición tuya y mía. ¿Por qué? Porque dice, el corazón alegre, ¿cómo termina? Hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Y cuando estemos en los cielos será la plenitud de gozo. Por lo tanto, allí todo esto que en apariencia es feo para algunos, no a todos les gusta la nariz de otro, la oreja de otro, porque a veces es más fácil decir, uy, qué feo, qué fea, y no nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Decimos, bueno, gracias a Dios no soy tan feo en la comparación, pero bueno, allí en los cielos, ¿sí? En los cielos será el gozo tan grande que no habrá una diferencia notable a la cual nosotros le prestemos atención, sino que gozaremos juntamente con aquel que ha preparado cosas indecibles, que no ha llegado en el corazón del hombre, que no podemos comprenderlas, ha preparado para que nosotros tengamos toda una eternidad para descubrirla. Pero fíjense que este testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, dice, de los reyes de la tierra, es tremendo. Eso nos lleva precisamente al Salmo 89, cuando habla el verso 27 y 28, ¿no? En función de quién será, ¿no? Jesús es el rey de reyes, el soberano de los reyes de la tierra, ante quién se van a rendir, y habla de aquel advenimiento milenial, donde todos los reyes de la tierra, todos los gobernantes, aun aquellos que se hicieron fuertes en el periodo de la gran tribulación haciendo un solo gobierno, van a caer rendidos a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjense la expresión, y es llamativa, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, al que nos amó. Y habla en pasado, y el original es una expresión en pasado. O sea, Dios nos amó. La pregunta es, ¿nos ama? ¿Nos amará? ¿Nos continúa amando? Al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados. Es que precisamente esa expresión nos amó hace referencia a que no solamente es el poder santo, sino al poder que salva. Nos lleva precisamente a los pies de la cruz. Romanos 8:37, fíjate, es una porción muy conocida y es una porción que nosotros debemos tener presente en función de cada vez que nos hable de pasado, en función del amor, dice. Y es una afirmación
que habla de la derrota eterna del enemigo. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De aquel que nos amó. Vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a los pies de la cruz. Y aquel, como dice el apóstol, que venció al que tenía el imperio del poder de la muerte, esto es a saber, el diablo. Él venció allí en la cruz del Calvario, no solamente allí él entregó su vida, no le pudo ser quitada su vida. Pero la gran victoria estuvo al tercer día, cuando con poder y gloria resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y ahí viene, nos amó, el inicio del proceso de la manifestación del amor que nosotros podemos disfrutar, porque está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a 1 Juan capítulo 1, verso 9. Dice, Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros ante Dios. Simplemente unas hojitas hacia atrás y lo vas a encontrar. 1 Juan capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, nos está hablando a nosotros. Sí, es interesante leer todo para entenderlo cuando él dice, hijitos míos, estas cosas, verso 2, capítulo 2, os escribo para que no pequéis, y si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos habla a nosotros, ¿sí? Los hijos de Dios. Él nos amó en la cruz, pero fue el inicio del amor que yo puedo disfrutar. Por eso, si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Si digo que no he pecado, le hago a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fue la cruz el inicio de la manifestación del amor para con nosotros y el inicio del disfrute del amor de Dios que está en nosotros. Allí en Efesios capítulo 1 dice que la gracia habita en nosotros, y la gracia, el Dios de gracia, el Espíritu Santo de la promesa, nos ha sellado como hijos suyos, y abre las puertas al verso 6, donde ya no hay una presentación, no nos muestra los personajes y el poder, sino que nos habla del propósito de aquel que se nos revela en el libro de Apocalipsis, el Hijo de Dios. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de el Hijo de Dios para con nosotros. El propósito primario, Él nos escogió. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, y nos encontramos que Dios escogió para Él un pueblo suyo propio, Él dentro de ese pueblo escogió un linaje para que le sirviese, para que fuesen sus sacerdotes. Cuando el pueblo pidió un rey, escogió de un linaje para ser rey sobre el pueblo de Israel. Fue quebrado por desobediencia el linaje original y abierto un nuevo linaje del cual llegaría el Hijo de Dios. Y es interesante porque en ese concepto nos muestra la condición nuestra y la única manera de acercarnos a Dios. Nosotros como primer Adán, el primer Adán, ¿sí? Espíritu, alma viviente, ¿sí? Hemos pecado y fue quebrada la relación. No podíamos alcanzar ningún beneficio en Dios, pero a través del postrer Adán, ¿sí? Y viene del cual vino el linaje, ¿sí? El linaje de David, del cual nació Jesús, y llegando al nacimiento del llamado del postrer Adán, nosotros hemos sido hechos espíritu vivificante. Y Él escogió a nosotros sacarnos de la condenación eterna y llevarnos o encaminarnos hacia los mismos cielos. Dios escogió amarnos hasta el fin. Él escogió amarnos y darnos un propósito para cada una de nuestras vidas. Y en ese escoger, lo habíamos citado, vamos a Efesios capítulo 2, lo citábamos anteriormente en su obra, Él, el que derribó la pared intermedia, el que de ambos pueblos hizo uno. En realidad habría que leer todo el capítulo 2
pero en el capítulo del verso 11 en adelante nos habla en detalle de esto. Vamos a leer algunos salteados, donde se repite una palabra que es paz. Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, ¿sí? Él escogió amarnos, derribar esta pared que nos dividía, y por eso se abre y se descorre el velo de allí de Juan, el mismo Juan que en su evangelio decía que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron la pared derribada, ambos pueblos hecho uno, ¿sí? Ambos hombres hecho uno en Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho inalienable de ser llamados hijos de Dios. Y más adelante dice, y si hijos, también herederos, y si herederos, también coherederos, juntamente con Cristo, de las glorias celestes. Pero en el propósito de Dios no solamente estuvo escogernos para salvación, sino encomendarnos una labor. Por eso dice, nos hizo reyes del linaje real, del linaje de Dios, somos sus hijos. Pero también dice reyes y sacerdotes. Damos vuelta algunas hojitas hacia atrás, 1 Pedro capítulo 2, porción muy, muy conocida también de las Escrituras. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nos habla precisamente de esto. Dice, mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos habla de haber sido escogidos, pero con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El propósito de Dios para nuestra vida es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para poder anunciar las virtudes de aquel, debemos estar permanentemente, en la medida de la disponibilidad de nuestro tiempo, estar contemplando, pues Dios ha descorrido el velo de la revelación delante nuestro a través de su palabra para que le conozcamos a Él. ¿Y cómo vamos a anunciar de aquel que no conocemos? Si somos muy buenos para dar noticias, ¿sí? Hay noticias que vuelan. Hay un nuevo cambio en el movimiento de la cuarentena, la noticia vuela, se dispara por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales y demás. Hay una nueva noticia, una nueva noticia, puede ser buena o mala, y también vuela, ¿sí?, el deseo de juntarnos y encontrarnos con otras personas. ¿Para qué? Para contarle aquello que nos hemos enterado, ¿o no? ¿Sí? Estamos atentos a lo nuevo. Decía el sabio Salomón, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír, ¿sí? Y en ese ver y en ese oír no siempre lo que vemos es lo que realmente sucede, y lo que oímos es lo que realmente sucedió. Y transferimos, estamos ocupados y preocupados en transferir aquellas cosas que en apariencia o que creemos que son como las vimos o como las escuchamos. Ahora, qué distinto sería nuestro hablar con nuestro entorno y nuestro contexto si nosotros estamos dispuestos a ver y oír de Dios
a través de su palabra, porque lo que vamos a contar va a ser el propósito del Dios soberano, el que me escogió y me encomendó una labor, que es anunciar a otros las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y muchas veces estamos más ocupados de hablar de las no virtudes de aquellos que fueron alcanzados de las tinieblas a su luz admirable, o de las no virtudes de aquellos que ni siquiera conocen a Dios, o aún de las no virtudes de aquellos que ni conocemos, pero que es una buena noticia para dar. Pero el propósito de Dios es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por eso que en su palabra Él descorre el velo y nos dice que si hay algo malo que vemos en nuestro hermano, allí Mateo 18, hay un proceso que debemos nosotros de realizar. Y si no lo realizamos, estamos pecando. Bueno, pero el pecado lo hizo otro. Sí, pero si yo lo vi, si yo soy el que creo que lo vio, que yo soy, tengo que ir. Si yo lo oí. Dice, ve, habla con tu hermano, si no te oyere, lleva testigos, si no te oyere, habla delante de los ancianos y los testigos, y si aún no te oyere, tenle por gentil y publicano. Ese es el proceso de lo natural, el proceso de lo espiritual. Es el proceso del análisis espiritual o del desarrollo espiritual de algo que vemos nosotros en lo natural. Pero el desarrollo para llegar a eso del proceso espiritual es que el velo se ha descorrido para que nosotros podamos ver a Dios en plenitud a través de su palabra, ¿sí? Y sigue diciendo el verso 7, y hasta ahí vamos a llegar, dice, he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hay una presentación del verso 1-3, el prólogo en realidad, los personajes, o el gran personaje presentado en el capítulo 4, el poder del Dios Santo que salva, el propósito de Dios para con nosotros, nos escogió y nos encomendó, pero también habla de la gran proyección del obrar de Dios. Dice, he aquí que Él viene con las nubes. No son las nubes comunes a las que hace referencia aquí, ¿sí? Esta es la Shekinah, son nubes de gloria. Está haciendo referencia precisamente a la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a reinar con poder y gloria. No está haciendo referencia al arrebato de la iglesia, ¿sí? Pero la proyección de Dios es esa, la Shekinah, y es tremendo, porque la Shekinah, cuando nosotros vamos a estudiar en la Biblia, en Éxodo, por ejemplo, capítulo 33, verso 20, habla de que nadie puede verla, porque el que la ve, muere. El que la ve, muere. Cuando Moisés se acerca a la Shekinah, le dice Dios, le permite ingresar, pero le dice, quita el calzado de tus pies. Le está haciendo referencia a la santidad, a la limpieza. Debe limpiar sus pies del andar de su vida para poder entrar. Dios se lo permitió. Allí en Isaías capítulo 6, dice Isaías, soy hombre muerto porque he visto la Shekinah de Dios, ¿sí? He visto la nube de gloria de Dios. Y entonces dice que un terafín con tenazas tomó una ceniza, una brasa del altar y la puso sobre su boca y le dijo, limpio eres, eres acepto, has sido escogido para ver esto y se te encomendará una labor, ¿sí? La Shekinah vendrá, ¿sí? Todo ojo le verá. Y dice, le hace referencia exclusivamente a su pueblo, dice, verán aquel al que traspasaron y lo verán todos los linajes de la tierra, ¿sí? Y harán una gran lamentación por él. ¿Cuál será la gran lamentación? Nosotros fuimos los que le desechamos, nosotros fuimos aquellos que le crucificamos, le despreciamos, y hoy ha venido a reinar en gloria. Hoy ha venido a reinar en gloria. Y queridos hermanos, es tremendo y de vital importancia
que nosotros profundicemos en lo que será aquello que sucederá muy, muy pronto, porque se nos ha encomendado una labor, la de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en estos tiempos que vendrán, luego de que la iglesia sea arrebatada, hay una segunda oportunidad para aquellos que no creen. La pregunta es, ¿la conoces? ¿La podés transferir a aquellos que te rodean y a los que dices amar y que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Podés hablarle de aquello que el velo ha sido descorrido para contemplar precisamente que en el momento de la gran tribulación habrá una oportunidad y no será a través de la gracia como se manifestó y se alcanza en estos momentos? Si no estás ocupado y preocupado en profundizar en esto y estarlo contando a aquellos que te rodean en estos tiempos donde se manifiesta que realmente más que nunca podemos sentir que está cercana la venida del Señor, estás faltando al propósito que Dios tiene para tu vida. Estás llenando tus labios de palabras y propósitos que satisfacen lo temporal, pero estás olvidándote del gran propósito de acercar el Evangelio de salvación a aquellos que te rodean. Y no te olvides de Ezequiel 33, el deber de la atalaya. Estamos viendo que el fin se aproxima. Y si nosotros no le avisamos que el fin se aproxima, y si nosotros no le avisamos para que se preparen para ese fin y para lo que vendrá después, dice que la sangre de ellos Dios te mandará de nuestras manos. Hoy más que nunca el Evangelio de salvación debe de ser predicado en plenitud. Y debe ser predicado en plenitud y completo, pero para eso requiere que aquel a quien dices amar conozcas en plenitud a través de su palabra y puedas contarles a aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, que habrá otra oportunidad, que será a costo de su vida, ya no de la vida del Mesías que despreciaron, sino a costa de su propia vida, de negarse a ser sometido por aquel que gobernará este mundo. Pero querido, si dices que amas a esas personas, es tiempo de demostrar que amas a Dios. Es tiempo de demostrar que te amas a ti mismo. Porque si amas a Dios y te amas a ti mismo, estarás dispuesto a abrir la palabra de Dios, en la cual Dios nos descorre el velo para mostrarnos sus propósitos para con nosotros y también su gracia extendida aún 7 años más para aquellos que no crean a este evangelio de salvación. Y es tu deber y es mi deber de hablarles a ellos de esa oportunidad, donde no será a costa de la vida del Mesías que fue entregada allí en la cruz del Calvario, sino que será a costa de su propia vida. Tus hijos, ¿estás seguro que irán al cielo? Tus hermanos, tus padres, tus primos, tus tíos, tus compañeros de trabajo. ¿Cómo les hablas de este evangelio de salvación? ¿Cómo les anuncias las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo lo haces? Si a veces tus palabras, mis palabras, son las mismas que utilizan ellos. Es por eso que el verso 8, él habla, yo soy el principio y el fin del alfabeto, el que puede formar las palabras que hablen de la gracia maravillosa de Dios. Y es Él que mora en tu corazón, que puede transformar tu manera, no solo tu eternidad, sino tu manera de pensar, pues ha puesto en nosotros la mente de Cristo. Puede transformar tu manera de hablar y el propósito del mensaje que das. El mensaje que das en silencio, el mensaje que das al hablar, el mensaje que das al enfocar el propósito de tu vida y tus propias palabras en todos los ámbitos. No hace falta que estés Dios, sino en cómo te relacionas, cómo tratas a las personas, en el momento en que se da el pie, de qué le hablas como primordial, en qué te gozas con ellos, en hablar de la maldad de los hombres
en hablar de los errores de los demás, en disfrutar momentos felices y jocosos, quizás riéndote de algunas bromas, en proyectar cómo vas a mejorar tu bienestar o en decir cómo le fue mal o bien a otro, o precisamente enfocarte en lo que es eterno. No te olvides, Eclesiastés capítulo 3, agradó a Dios poner eternidad en cada una de tus decisiones, en cada uno de tus pensamientos, en cada una de tus acciones y las mías. Y cada uno de tus pensamientos, tus acciones y tus decisiones, y de las mías también, en lo personal vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y ese será el estadio previo al ingreso a la gloria eterna. Quiera el Señor que tengamos el deseo y la necesidad de conocer cada día más en profundidad aquel que, habiéndonos conocido cómo éramos, cómo somos y cómo seremos hasta el fin de nuestros días, aún así decidió amarnos, decidió escoger amarnos hasta lo sumo para encomendarnos un propósito sublime para cada una de nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra.